El transporte es uno de los problemas recurrentes de la vida moderna. Si bien se han desarrollado nuevas formas de moverse, todavía es frecuente que sean lentas, caras o simplemente no haya espacio para tanta gente. Los aviones, la manera más rápida de viajar, sufren retrasos por el clima. Los autos crean embotellamientos enormes y los barcos no siempre sirven como opción si el lugar es muy lejano. Pero los trenes siguen siendo una de las mejores formas de viajar rápidamente. Por ello fue creado el tren maglev. Maglev es la forma corta de nombrar a la levitación magnética, magnetic levitation en inglés. Significa que este tipo de trenes flota sobre un camino gracias al magnetismo, reemplazando el hierro utilizado anteriormente en las vías. La propulsión electromagnética se basa en la idea tradicional de que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Sin embargo, la atracción en los electromagnetos dura solo un rato y para ello se creó un sistema que permite que se mantenga. El tren maglev tiene 3 componentes básicos: una fuente de poder eléctrico de gran tamaño, espirales de metal alineando las vías y magnetos debajo del tren. La mayor diferencia con un tren común es que no tiene motor. La energía utilizada por el tren maglev es la electricidad en los espirales de metal que crea un campo magnético para mover el tren. Este campo magnético repele los magnetos debajo del tren generando que levite de 1 a 10 centímetros. La corriente eléctrica cambia la polaridad de los espirales magnetizados constantemente, generando que el campo magnético enfrente del tren lo empuje hacia adelante. El tren flota sobre una cama de aire, lo que elimina toda fricción con otros objetos y por tanto alcanza velocidades muy altas de más de 500 km por hora. Actualmente el único tren maglev comercial que existe está en Shanghái, usando como base el creado por Alemania. Aunque varios países tienen como proyecto la construcción de estos trenes, muchos de ellos se han limitado por los altos costos. Estados Unidos tiene como proyecto hacerlo a futuro, por lo que es cuestión de tiempo para que esta tecnología llegue a varias zonas y los costos se abaraten. En este proyecto representaremos el tren maglev por medio de una maqueta para poder entender mejor su funcionamiento y características. Para crear el diagrama de cuerpo libre es necesario identificar los elementos que conforman al sistema. Por un lado tenemos un sistema móvil que está representado por el tren y por otro lado tenemos a las vías del mismo. En el elemento móvil tenemos 6 fuerzas que actúan sobre él. Una de ellas es el peso del móvil, mientras que las otras 5 fuerzas representan las fuerzas de los imanes que actúan sobre el mismo sentido. Por otro lado, en las vías solo se representan 2 fuerzas debido a los imanes que se encuentran alineados. La ecuación queda de la siguiente manera: el peso más las 5 fuerzas provenientes del móvil es igual a las fuerzas provenientes del imán, que vendrían siendo esta y esta. Si hay varias fuerzas que actúan en un cuerpo en la misma dirección y tienen la misma magnitud, pueden sumarse y tener como resultado una sola fuerza, quedando la fórmula de esta manera: el peso del móvil más la fuerza en el móvil, que estaríamos representando como todo esto, es igual a las fuerzas en el imán, que son las de aquí abajo, como ya habíamos dicho. Para la representación se realizó lo siguiente. Primero se desarrolló una especie de caja con placas de vidrio. Aquí lo podemos observar. Esta tenía que tener las mismas medidas o dimensiones del móvil que representa nuestro tren. Una vez hecha la caja, se colocaron sobre la base 2 filas de 6 imanes de forma rectangular. Aquí podemos observar las 2 filas. Estas tienen de dimensiones, los imanes, 2 por 5 centímetros. Se tomó mucho en cuenta la polaridad para que se repeliera con la caja. Que representará al tren tiene una forma rectangular y es este. Mide 8 centímetros por 12. En él se colocaron 4 imanes, cada uno en un extremo, y además se agregó un imán en el centro para el equilibrio. Estos tienen la función de que se repelen con los imanes pegados en la base de la caja para lograr el efecto de repulsión.
Como bien sabemos, los imanes se repelen y se atraen. Entonces se buscó como primera instancia que los imanes de la base se repelen con los que tiene el móvil, logrando así un equilibrio de fuerzas. Debido a las fuerzas magnéticas que tienen los imanes, en cada polo nuestro móvil se encuentra suspendido en el aire. Como podemos ver, hay cierta distancia. También hay que tomar en cuenta el peso del móvil o el peso que cargue el tren. Para realizar una prueba aumentaremos el peso con diferentes objetos y probar el equilibrio de fuerzas. Podemos ver cómo se está balanceando debido a que el peso va aumentando y el equilibrio se va desbalanceando. Si agregamos un objeto muy pesado, vemos cómo ya no hay equilibrio. Como podemos ver, no existe una fuerza de fricción porque las superficies no están en contacto. La única fuerza de fricción que existe se encuentra entre el tren y el aire. En la representación original, su diseño aerodinámico disminuye la fricción, dejándola casi nula y teniendo nuevamente un equilibrio de fuerzas. Para simular el movimiento se hizo por medio de dos hilos que desplazaran el móvil. Aquí lo podemos ver. En este proyecto nos dimos cuenta que hay muchas alternativas de medios de transporte. Muchas de ellas son mejores, más sustentables, más rápidas y más seguras. La ciencia día con día nos proporciona más marcos teóricos con los que se puede trabajar e implementar. Cada uno de ellos parece más impresionante que el anterior. Se pueden también ver los grandes beneficios que trae consigo el tren maglev, como lo son la rapidez con la que recorre ciertas distancias en tan poco tiempo, esto gracias a la fricción nula, como antes explicó. También es más seguro ya que no corre el riesgo de descarrilarse o impactarse con otro tren. Una de las dificultades con este medio de transporte es la desviación de los convoyes que se resolvió con el uso de pinzas para su adecuada circulación. A pesar de que es un buen medio de transporte, su costo de realización es muy elevado, como lo dijimos antes, por lo que su implementación en países subdesarrollados aún es imposible.